Quédate hasta el final porque la tercera verdad es la que más me costó decir en 38 años de sacerdocio. Toca directamente a quien más reza. Si llevas años siendo devoto y aún así no tienes paz sobre alguien que se fue sin sacramentos, la tercera verdad fue escrita para ti. Necesito decirte algo que probablemente nadie ha tenido el valor de decirte todavía. La Iglesia nunca enseñó que los sacramentos son el único camino de Dios hacia un alma. Eso que escuchaste toda tu vida, eso que te quita el sueño desde que perdiste a tu ser querido, tiene una respuesta. Y esa respuesta no es mía, es de la Iglesia. La misma Iglesia en la que creciste, en la que te casaste, en la que enterraste a tus muertos. Mi nombre es Mateo Salcedo Ríos. Soy sacerdote de la diócesis de Morelia, en Michoacán, y llevo 38 años en el ministerio. He acompañado a más de 200 familias que perdieron a un ser querido sin poder llamar al sacerdote a tiempo. Conozco esa pregunta que no se dice en voz alta. La he escuchado en sacristías, en hospitales, en cocinas de rancho, siempre en voz baja, siempre con vergüenza de haberla tenido. No soy hombre de sensacionalismos. No me gusta mezclar espiritualidad con exageración. Pero lo que voy a compartir aquí no es opinión mía. Es lo que los más grandes teólogos y santos de la Iglesia documentaron a lo largo de siglos. Cuando yo tenía 12 años, mi tío Fortino murió en su rancho en Puruarán, a 4 horas de Morelia. Era temporada de lluvias, el camino se cerró, el padre no pudo llegar. Mi abuela Consuelo, una mujer que nunca levantó la voz en su vida, esa noche sí lloró. No lloraba por Fortino. Lloraba repitiendo una sola frase. Se fue sin el padre, se fue sin el padre. Yo no entendía por qué eso era lo que la destrozaba más que la muerte misma. Años después, ya ordenado sacerdote, lo entendí. Ella no dudaba del amor de Dios. Dudaba de si Dios tendría en cuenta las circunstancias. Y esa duda específica, es la que más destruye por dentro. Es también la que la Iglesia ya respondió, aunque pocos la conocen. Hoy voy a hacer 3 revelaciones. La tercera es la más importante. La tercera es la que prometí al principio. No te saltes nada porque cada revelación construye sobre la anterior. Y lo que viene al final es lo que muchos llevan años necesitando escuchar. Antes de las revelaciones, necesitas entender el mecanismo que está debajo de todo esto. Durante siglos, la expresión mala muerte se usó en el mundo católico para describir a quien moría sin sacramentos. Y esa expresión se instaló en la memoria popular como sinónimo de condenación. Como si Dios fuera un funcionario que sella documentos, y sin el sello correcto, la puerta se cierra. San Agustín de Hipona, uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, escribió en el siglo V que la misericordia de Dios no puede ser contenida en ningún recipiente humano, ni siquiera en los sacramentos más sagrados. Los sacramentos son instrumentos de gracia, no son la gracia misma. Dios usa los sacramentos como un médico usa el bisturí. Pero el médico no necesita el bisturí para curar. Puede curar con lo que tiene a mano. Eso me lo enseñó mi abuela Consuelo sin saberlo, llorando en aquella cocina de Puruarán. Ella tenía razón en el dolor, pero la respuesta que necesitaba existía, solo que nadie se la había dado. Quiero presentarte a alguien antes de la primera revelación. Se llama doña Esperanza Villanueva. Tiene 74 años. Es de Tlazazalca, Michoacán, un pueblo de menos de 4.000 personas a 2 horas de Morelia. Enviudó hace 6 años. Su esposo Rodrigo murió de un derrame cerebral en la madrugada, en casa, sin que nadie pudiera llamar al sacerdote a tiempo. Desde entonces, doña Esperanza va a misa todos los días a las 7 de la mañana en la parroquia de San Pedro. Nunca faltó un solo día. En su bolsa lleva un rosario de cuentas de madera que su madre le regaló el día de su primera comunión, y una foto de Rodrigo que sacó de la cartera de él la mañana que lo encontraron. Buscó a 2 sacerdotes distintos. El primero le dijo que rezara. El segundo le dio una estampita de las ánimas del purgatorio. Ninguno respondió la pregunta real. La primera vez que me buscó me dijo esto: «Padre, yo sé que Dios es bueno,
pero necesito que alguien me diga que Rodrigo no está sufriendo por lo que yo no hice. Esa frase se me quedó grabada, porque en 38 años la he escuchado con distintos nombres, pero siempre con las mismas palabras. Ahora sí, la primera revelación. La primera verdad se llama el abandono, que se llama mala muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II en 1992, establece en el párrafo 1257 lo siguiente: Dios ha ligado la salvación al sacramento del bautismo, pero Él mismo no está ligado por sus sacramentos. Escúchame con atención. Este no es un comentario teológico menor, es el documento oficial de la fe católica. Es la respuesta directa al miedo que nunca se formula en voz alta. Dios usa los sacramentos porque los eligió como camino ordinario, como el más seguro, el más lleno de gracia. Pero la Iglesia nunca enseñó que Él está atado a ese camino cuando las circunstancias impiden al alma recibirlo. Piensa en esto. Una madre prepara toda su vida el ajuar de su hija para la boda. El día de la boda, la hija llega sin el vestido. Hubo un accidente en el camino. La madre rechaza a su hija porque no vino como estaba planeado. ¿Cancela la celebración porque faltó el vestido? La Iglesia nunca enseñó que Dios rechaza a un alma porque las circunstancias impidieron el sacramento. Nunca. Esto me heló la sangre cuando lo leí por primera vez en el seminario, porque nadie me lo había explicado así. Durante siglos se predicó el miedo al sacramento que faltó, pero el Catecismo dice exactamente lo contrario de ese miedo. Esta semana, busca en tu catecismo el párrafo 1257. Pídele a alguien que te lo lea si los ojos no te ayudan. Léelo en voz alta una vez. Luego escríbelo en un papel pequeño y ponlo junto a la foto del ser querido que perdiste. No como magia, como recordatorio de lo que la Iglesia oficialmente cree. Cuando regrese la culpa, señala ese papel y di en voz alta: la Iglesia lo dijo, no yo. Vas a pensar: entonces, ¿para qué me esforcé toda mi vida en los sacramentos si al final no importan? Y entiendo ese pensamiento. Es un pensamiento honesto, pero escúchame con atención. Los sacramentos importan enormemente. Son el camino más directo, más seguro, más lleno de gracia que Dios nos dio. Lo que la Iglesia dice es que Dios no abandona a quienes las circunstancias se los impidieron. Eso no hace los sacramentos menos valiosos. Los hace más hermosos, porque revelan un Dios que quiere llegar a nosotros por todos los caminos posibles. Si algo de lo que acabas de escuchar ya te tocó el corazón, eso no es casualidad. Presiona ese botón de suscripción no como un favor a este espacio, sino como una forma de decirle a Dios: quiero seguir escuchando, porque lo que viene en los próximos minutos es lo que muchos llevan años necesitando oír. Y ese like que puedes dejar ahora mismo, ese botón pequeño, es tu forma de decir: esto me llegó. Hazlo antes de que sigamos. Pero quédate, porque la segunda revelación va a hacer que pares y respires profundo. Doña Esperanza escuchó la primera verdad y sintió un alivio que duró unas horas. Pero a la noche, cuando apagó la luz y quedó sola con el silencio, la pregunta volvió. Porque el problema no era solo lo que creía sobre los sacramentos, era cómo rezaba, era desde dónde rezaba. Segunda revelación. La segunda verdad se llama la oración de duelo, que se llama intercesión. Existe un patrón que he visto repetirse durante décadas. La familia que perdió a un ser querido sin sacramentos reza por él durante semanas, meses, años. Pero esa oración está contaminada por una creencia oculta de que ya es demasiado tarde. Rezan, pero en el fondo creen que están rezando por alguien cuya sentencia ya está decidida. Eso transforma la oración de intercesión en un gesto de culpa disfrazado de piedad. Imagina regar una planta convencido de que ya está muerta. El agua cae. Las manos se mojan, el gesto es el mismo, pero el corazón no está presente en lo que hace. La diferencia no está en lo que haces con las manos, está en lo que crees mientras lo haces. Santa Mónica, madre de San Agustín, rezó durante 17 años por la conversión de su hijo que vivía en pecado público. San Agustín lo documenta en el libro 9 de sus Confesiones, escritas alrededor del año 397.
Lo que pocos saben es que San Agustín describe a su madre no rezando esperando la conversión, sino rezando desde la certeza de que Dios ya estaba trabajando, aunque ella no lo viera todavía. Esa diferencia de actitud interior, esa sola diferencia, es la que hace eficaz o vacía una oración de intercesión. Esta noche, cuando vayas a rezar por tu ser querido, no digas: Señor, si es posible, ten misericordia de él. Di en cambio: Señor, gracias porque tu misericordia ya lo alcanzó antes de que yo supiera pedirla. Este cambio de petición a acción de gracias anticipada no es arrogancia teológica. Es lo que San Pablo describe en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Presentar tus peticiones a Dios con acción de gracias. Lo que cambia no es la oración, es la fe desde la que rezas. Vas a pensar: pero eso suena a que ya di por hecho que está salvado, y eso es presunción. Esto me heló la sangre la primera vez que lo escuché de un teólogo. Pero escúchame, hay una diferencia entre presumir la salvación y confiar en la misericordia. Presumir sería decir: Él está en el cielo porque era buena persona. Confiar es decir: no sé dónde está, pero sé en quién lo dejé. Esa diferencia es la que separa la presunción de la fe. Doña Esperanza cambió una sola palabra en su oración esa noche. Cambió, por si acaso, por gracias porque ya. 2 meses después me buscó en la sacristía después de la misa de las 7. Me dijo: Padre, no sé explicar lo que cambió, pero algo cambió. Eso no es una promesa de resultado. Es el testimonio de lo que hace la fe cuando opera desde la confianza y no desde el miedo. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Quédate. La tercera verdad es la más difícil y es la que más me costó decir en voz alta, porque toca a quien más reza, no a quien menos reza. Antes de revelártela, quiero preguntarte algo. Quiero que te reconozcas honestamente en lo que voy a describir. Primero, mandas misas por tu ser querido, pero sientes que nunca son suficientes. Siempre piensas que deberías mandar una más. Segundo, cuando alguien te dice: encomiéndalo a Dios y ten paz, sientes un alivio que dura horas pero no días, y la angustia regresa sola. Tercero, revisas mentalmente los últimos días antes de su muerte, buscando el momento exacto en que podrías haber llamado al sacerdote, y lo encuentras siempre. Cuarto, rezas por él, pero en el fondo sientes que estás rezando contra el tiempo, como si hubiera una fecha límite para que la oración funcione. Quinto, y este es el que más cuesta decir: en lo más profundo hay una parte tuya que cree que si Dios fuera completamente misericordioso, no habría permitido que tu ser querido muriera sin sacramentos. Y esa duda te da vergüenza confesarla. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. La tercera verdad se llama la devoción, que se llama desconfianza. Existe un estado espiritual sutil que afecta especialmente a las personas más devotas. Es la devoción que por dentro funciona como desconfianza en la misericordia de Dios. Se manifiesta así. La persona reza, hace novenas, manda misas, enciende velas, ayuna. Pero debajo de todos esos actos vive una convicción oculta de que Dios necesita ser convencido de ser misericordioso. Como si la misericordia de Dios fuera una balanza que hay que inclinar con suficientes actos piadosos. Es como un hijo que trabaja sin parar para ganarse el amor de su padre, sin saber que el padre lo amaba desde antes de que empezara a trabajar. Todos los actos son buenos, pero la motivación los vacía por dentro. Santa Faustina Kowalska, mística polaca canonizada por San Juan Pablo II en el año 2000, recibió, según su diario, en el párrafo 1578, estas palabras de Jesucristo: la mayor miseria del alma es la desconfianza en mi misericordia. No dijo: la mayor miseria es el pecado grave, dijo: la desconfianza. Para alguien que lleva años rezando por un muerto sin sentir paz, esa frase tiene el peso de un diagnóstico que finalmente tiene nombre. En el confesionario he escuchado esta frase de mujeres devotas más veces de las que puedo contar. Padre, hago todo lo que puedo, pero siento que no es suficiente.
Esa frase, no es suficiente, es la huella digital de esta revelación. No es humildad, es desconfianza disfrazada de piedad. Y esto es lo que nadie te dice, porque parece cruel decírselo a alguien que sufre. Pero no decirlo es dejarte en ese estado para siempre. Y ahora, la promesa que hice al principio. Esto es lo que más me costó decir en 38 años, porque es para quien más reza. Santa Faustina escribe también en su diario, en el párrafo 1541, palabras que Jesús le dirigió. Hija mía, habla al mundo entero de mi inconcebible misericordia. Deseo que el alma que conoce mi bondad no tema acercarse a mí. No dijo, el alma que merezca. Dijo, el alma que conozca. Conocer la bondad de Dios es suficiente para acercarse. No acumular suficientes actos. No compensar con devoción lo que las circunstancias impidieron. Conocer. Eso es lo que estas 3 verdades te dieron hoy. Ahora las 5 instrucciones. Son concretas. Puedes empezar hoy mismo. Primera. Esta semana busca en tu catecismo el párrafo 1257. Léelo en voz alta una vez. Escríbelo en papel y ponlo junto a la foto de tu ser querido. Cuando regrese la culpa, señala ese papel y di, la Iglesia lo dijo. Segunda. Esta noche, cambia una sola palabra en tu oración. En lugar de rezar, por si acaso, reza, gracias porque ya. Di, Señor, gracias porque tu misericordia ya lo alcanzó. Ese cambio pequeño transforma la fe desde la que rezas. Tercera, durante 7 días seguidos, antes de cualquier acto de devoción por tu ser querido, di en voz alta esta frase. Señor, no hago esto para convencerte, lo hago porque ya confío en ti. Una sola frase antes de encender la vela, antes del rosario, antes de la misa. La devoción no cambia, la fe desde la que la ejerces, sí. Cuarta, esta semana, elige un momento del día, puede ser al mediodía o al anochecer, y di el nombre completo de tu ser querido en voz alta, solo el nombre. Luego di, está en tus manos, yo te lo entrego. No para olvidarlo, para soltarlo hacia donde solo Dios puede llegar. Esto no es resignación, es el acto más valiente de la fe. Quinta, y esta es la más difícil, busca a alguien de tu confianza, un familiar, un amigo, el sacerdote de tu parroquia, y dile en voz alta la duda que nunca dijiste, la que da vergüenza, la del 5.º signo. Nombrarla en voz alta frente a otro ser humano, la quita el poder que tiene sobre ti en la oscuridad. No la culpa, no el dolor, sino la duda oculta. Esa es la que necesita luz. Doña Esperanza volvió a verme 3 semanas después de nuestra última conversación. Entró a la sacristía después de la misa de las 7. Traía el mismo rosario de cuentas de madera, traía la misma foto de Rodrigo, pero tenía algo distinto en la cara. Me dijo, «Padre, por primera vez en 6 años dormí toda la noche». No me dijo que Rodrigo había aparecido en sueños. No me dijo que recibió una señal. Me dijo que durmió. Que el peso que llevaba desde aquella madrugada, ese peso que ningún rosario había podido soltar, porque ella lo cargaba creyendo que era su obligación, ese peso por fin encontró a quien pertenecía. Y no le pertenecía a ella. Dios no midió cuántos sacramentos recibió tu ser querido al morir. Midió cuánta misericordia tenía guardada para ese momento. Esa certeza no te la da la consolación de un sacerdote, te la da la doctrina de la Iglesia, te la da el catecismo, te la dan 19 siglos de teología y de santos que miraron de frente el mismo miedo que tú tienes y encontraron la misma respuesta. Hay tiempo, hay misericordia, y esa misericordia ya estaba allí antes de que tú empezaras a pedirla. Señor Jesucristo, tú que en el último aliento de la cruz le prometiste el paraíso al ladrón que nunca recibió un sacramento, escucha hoy a cada persona que está aquí conmigo. Escucha a quienes perdieron a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su madre, y llevan años cargando la pregunta que no se animaron a formular en voz alta. Tú conoces el nombre de cada uno de ellos.
Conoces también el nombre de los que se fueron. Señor, en tu misericordia que Santa Faustina vio y documentó, en esa misericordia que es más grande que cualquier circunstancia humana, recibe a todos los que murieron sin el sacramento que sus familias hubieran querido darles. Y dales a sus familias, esta noche, lo que doña Esperanza recibió después de 6 años. Una noche de sueño, una noche sin el peso, porque tu misericordia no tiene fecha de vencimiento. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los que sufren en silencio, intercede por cada corazón que hoy necesita esta paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si este vídeo tocó algo que llevas tiempo cargando solo, ese like que puedes dejar ahora no es un botón. Es tu amén. Es tu forma de decir, esto también es mi historia. Y si conoces a alguien que llora en silencio por alguien que se fue sin sacramentos, comparte este vídeo con él hoy. Quizás tú eres el instrumento por el que esa persona finalmente va a dormir en paz. Suscríbete para que el próximo vídeo también llegue a ti, porque esto es lo que nadie te dice, y hay mucho más que necesitas escuchar. Dios te bendiga y quédate, porque el próximo vídeo también es para ti.